Hola, ¿se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, colegas y proveedores de servicios tecnológicos milagrosos, si pensamos hace años. La digitalización y la automatización de los procesos nos ha abierto un campo y un gran abanico de nuevas oportunidades y servicios adicionales a prestar, y nos ha dotado tanto al sector del asesoramiento como el de consultoría de las herramientas, del software y de las apps necesarias para acceder eficientemente a un mercado de inversores anglosajones con planes de expansión tanto en el mercado como en el territorio español. Buenas tardes, soy Patricia Larraín-Alba, socia fundadora y CEO de Contasult, asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica, constituida en el campo de Gibraltar, Algeciras, en el año 1997, con personal bilingüe y cualificado para prestar dichos servicios a una creciente y solvente comunidad de inversores anglosajones con activos y sociedades en España y en especial en el campo de Gibraltar. Identificar las necesidades e inquietudes de dicha comunidad, solventarlas siendo capaces de consolidar la fiscalidad, la contabilidad y las diferencias jurídicas de la empresa matriz y de la empresa filial en España ha sido el motor y la gasolina de nuestra economía y de nuestro crecimiento. Nuestros clientes nacionales han sido nuestro pan y vino, los que nos han alimentado día a día. Y en general el resto de clientes no pertenecientes a la Unión Europea han sido los que básicamente nos han ayudado a ser expertos en este cambio que ha sufrido el cliente anglosajón, pasando a no ser partícipe de la Unión Europea y a ser tratado dentro como cualquier otro país no ajeno a la Unión Europea. Actualmente Contasult cuenta con 29 profesionales, 6 oficinas, tenemos 2 en Algeciras, 2 en Sotogrande, por la gran cantidad de inversores anglosajones que hay en dicha urbanización. Tenemos otra oficina en Madrid y una en Hondarribia, simplemente por nuestra especialización en lo que son trabajadores transfronterizos. Entonces, hay que decir que nuestra experiencia adquirida con inversores no miembros de la UE ha facilitado mucho la transición de nuestros clientes británicos hacia su nuevo marco jurídico, laboral, fiscal y entre jurisprudencias. Entonces, hemos pensado que deberíamos hacerle un hueco a esos clientes y que fueran ellos los que nos expusieran cuáles eran los mayores retos y las mayores inquietudes que tenían a la hora de invertir o de tomar la decisión de invertir en España. Por ello, hicimos una encuesta tanto con los clientes actuales británicos que tenemos como con otros clientes y amigos británicos, en los cuales les preguntábamos cuáles eran los 10 mayores retos a los cuales se enfrentaban a la hora de tomar la decisión de invertir o de establecerse en España, ¿no? Entonces, teniendo bien presente siempre que el Reino Unido fue y sigue siendo uno de los mayores inversores en España, hemos resumido el resultado de dicha encuesta en 10 principales cuestiones. Antes de pasar a describir lo que son las cuestiones, pues quería deciros que prácticamente la ponencia voy a reflejar lo que son las 10 cuestiones, luego voy a dar una especie de guía de protocolos de actuación o lo que son requisitos para poder acceder a dicho mercado, y luego pasaremos al turno de ruegos y preguntas. Suena. Bueno, este viene a ser nuestro grupo. Y pasamos directamente a lo que son los 10 retos, ¿vale? El primer reto en el que se han distinguido... Un segundito... vale, espera un segundito que no veo el 1. Ahí, disculparme. Bueno, el primero y el principal de los retos es adquirir e interiorizar la cultura empresarial
los mecanismos e instrumentos e idioma para el éxito y la consolidación de la actividad en España. Sería idóneo que el CEO o el director de la filial de España tenga buenos conocimientos del español y que, a ser posible, haya residido en España o que haya tenido haya desarrollado o bien sus estudios o bien parte de su actividad profesional ya dentro del territorio español. El correcto diseño del perfil del candidato y su correcta selección es fundamental para el éxito de la implantación de la empresa en España. Sería necesario encargar un estudio financiero y de mercado del sector en el que se implantará la filial por provincias y comunidades autónomas. La identificación de la competencia directa de la ubicación y sectores de población y habitantes es necesaria y primordial. La decisión sobre la ciudad o ubicación en la que establecer el domicilio fiscal y social debe tomarse teniendo en cuenta el análisis y conclusiones de dicho estudio. Como punto número 2, requisitos legales y cambios, habría que informarse y asumir los requisitos, obligaciones y directivas que reglan su estancia, inversión y derechos en España, especialmente tras el Brexit. Para ello sería necesario elaborar un informe jurídico y fiscal, a ser posible con un despacho nacional con experiencia previa en la implantación de empresas británicas en España, en el que se recalquen y señalen las principales diferencias de ambas jurisdicciones. Tras el Brexit, el Reino Unido renunció a los acuerdos comerciales y a la libre circulación de mercancías y ciudadanos. A partir del mismo está sujeto a los requisitos de visado y obligaciones aduaneras como cualquier otro país no comunitario. Por ello es fundamental el estudio y posible identificación de acuerdos bilaterales firmados entre el Reino Unido y España tras el Brexit que puedan afectar positivamente al desarrollo de la actividad a desarrollar. En tercer lugar, para ellos es muy importante la adaptación de la estrategia empresarial al mercado español, asesorándose y adquiriendo y aplicando los conocimientos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contables, tributarias, laborables, registrales y corporativas inherentes a la actividad a desarrollar en España. Por eso mismo, habría que valorar los gastos derivados de la contratación de personal y el correcto cumplimiento de las leyes relativas a la prevención de riesgos laborales y del Plan de Igualdad y tablas retributivas. La valoración y aprobación de la carga impositiva derivada de la implantación y explotación de la actividad de la empresa en España. En cuarto lugar, para ellos es fundamental poder prever y provisionar en el presupuesto inicial y anual las derivaciones provocadas por la fluctuación de divisas. La elaboración del presupuesto para la implantación inicial y la puesta en marcha durante el primer año debe calcularse tras el estudio financiero y el informe, en el cual se debe incluir provisiones para las posibles desviaciones en libras por la fluctuación de la divisa. Se debería contratar también los servicios de empresas especializadas en el comercio multidivisas y pactar un tipo fijo a cambio aplicar al importe provisionado, evitando desviaciones provocadas por gastos financieros en el presupuesto inicial. En quinto lugar, perdóname que no lo he pasado, es necesario analizar y calcular lo que es la rentabilidad en el entorno actual inflacionario. Habría que incrementar en al menos un 8% el presupuesto de implantación y puesta en marcha en España para paliar las variaciones del coste de suministros provocados por la situación política actual, y tener en cuenta la media de inflación prevista en los próximos 2 años a la hora de establecer el precio de los servicios o productos a ofrecer. En sexto lugar, planificar la atracción y retención del talento local e internacional en un entorno distinto. Seleccionar dentro de la plantilla del Reino Unido el equipo directivo de ejecución e implantación en España, conocedores de la política, protocolos, directrices y estrategia del grupo empresarial inversor. Preferiblemente el CEO, el director financiero,
el de recursos humanos y marketing deberían ser originalmente de la empresa inversora. Habría que hacer una elaborada oferta de trabajo en el cual se tengan en cuenta no solamente fijos, sino variables, seguros médicos, viajes al año tanto del trabajador como la familia a la madre patria, bonuses, incentivos por consecución de objetivos y un largo etcétera, que facilite para ellos la conciliación familiar, que en este caso puede ser más difícil a tratarse de trabajadores expatriados. Idealmente, el resto de la familia debería ser residente en España, asegurando así la volatilidad del personal y, a ser posible, la conciliación familiar. Es necesario, lógicamente, formar a este nuevo equipo dentro de la política y protocolos del inversor. En sexto lugar, es fundamental el control de gestión de las empresas filiales y la consolidación contable, teniendo en cuenta la diferencia entre las fechas de inicio y final del ejercicio fiscal y en la jurisprudencia aplicable a la empresa madre y a la empresa filial. Basándose en el informe jurídico y contable, habría que decidir si notificar a la agencia tributaria el comienzo y fin del ejercicio fiscal coincidiendo con el de la empresa madre de mayo a abril, o por el contrario, acogerse al año fiscal aplicable en España de enero a diciembre y diseñar un protocolo de consolidación de cuentas contables de la filial a 31 de diciembre. Habría que realizar una auditoría anual, en algunos casos que siempre es obligatoria y si no siempre voluntariamente, para el control efectivo, la correcta consolidación de cuentas y la tranquilidad de los accionistas e inversores. En octavo lugar, hay que tener en cuenta una carga impositiva y una burocracia elevada en comparación a otros países del entorno, como por ejemplo Portugal. Es importante que los directivos de la empresa madre dejen claro e incluso olviden lo que hasta ahora habían sido los plazos, fiscalidad, metodología en su país de origen. Deben adentrarse sin perjuicios, sin experiencias previas, en la nueva aventura empresarial en otra jurisprudencia. Ponderar y justificar la mayor rentabilidad de la implantación en España, los motivos y números que sustentan dicha conclusión en comparación con la que obtendrían si se implantaran en otros países con fiscalidad más ventajosa, como por ejemplo Portugal. En noveno lugar, que vamos al noveno, lo que es la influencia de la transformación digital en la localización de la empresa y en el control diario de la empresa. El proceso de digitalización de las empresas, que ha sido acelerado por la pandemia, ha permitido y beneficiado la descentralización de la fuerza de trabajo, pudiendo trabajar desde cualquier ubicación y a través de un servidor remoto, haciendo uso del mismo software, del mismo ERP y del CRM que la empresa madre, facilitando la coordinación instantánea entre las partes. La inmediatez y celeridad provocada por la digitalización reduce la mala toma de decisiones por la falta de información y datos actualizados. El último reto al que temen y el que deben enfrentarse es el efecto de la transición y fluctuación de los costes energéticos en el proceso productivo o en la implantación del negocio. La inestabilidad económica y política y la crisis en el sector de suministros están tan presentes en nuestra actividad económica que se debe optar por la jurisprudencia que más proteja, apoye o subvencione al inversor en el caso de que se disparen los costes energéticos. Diseñar un plan de actuación o plan B para limitar al máximo las pérdidas provocadas por una fluctuación excesiva o no previstas de los costes. En Contasult asesoramos tanto a las empresas anglosajonas como a otras a crear y crecer en España con negocios más rentables y más organizados. En siguiente lugar, lo que quiero haceros es una pequeña guía
unos pequeños consejos, ¿vale?, que hemos ido adquiriendo mientras hemos ido trabajando a lo largo de estos 27 años y sobre todo, pues bueno, una serie de consejos y sobre la actualidad, vamos, sobre la situación actual, ¿vale? Entonces, pues bueno, en primer lugar quiero agradecer que tras nuestra incorporación de Contasult a la Red Internacional de Asesorías en el 2016, nosotros conocimos la colaboración, la interacción y empezamos con acciones conjuntas y de testeo conjunto de todos los procesos de digitalización, implantando CRs, CRMs y software de telecomunicación por IP, gestión contable, fiscal y de recursos humanos en múltiples idiomas, lo cual nos posibilitó afrontar el COVID y el teletrabajo sin ningún tipo de problema, al haber previsto el cambio drástico al que se enfrentaba nuestro sector incluso antes de la crisis del COVID. Actualmente, como vicepresidenta segunda de Just Time, dicho cargo lo ostento con auténtica dedicación y orgullo, ya que fue Just Time la que siempre nos inspiraron y animaron a emprender la muy difícil tarea de transformar y cambiar nuestro modelo de negocio, adoptándolo al nuevo siglo, digitalizándolo y automatizando servicios y haciéndonos creer firmemente en un modelo de dirección y gestión colaborativa, que viene a ser el pilar fundamental de Contasult en la actualidad. Por ello, a través de mi intervención quiero simplificar y facilitaros el acceso a dicho mercado, con unas directrices básicas que estaré encantada de ampliar y desarrollar mediante colaboraciones y acciones conjuntas con compañeros. Bueno, en primer lugar, lo importante tendría que ser decidir qué tipo de inversión vamos a llevar a cabo y cuál sería la forma jurídica elegida, ¿vale? Para ello, en primer lugar, hay que empezar con los trámites personales y el muy temido NIE, ¿vale? Efectivamente, sin NIE es muy difícil seguir adelante en cualquiera o ninguna de las gestiones que voy a decir posteriormente. Somos todos conscientes, y mucho más los asesores que estamos aquí, que obtener una cita para obtener un NIE es prácticamente como una misión imposible, ¿vale? Yo únicamente recomendaros lo que nosotros hacemos dentro de la comunidad andaluza, que es donde mayoritariamente tenemos que sacar la mayoría de los NIEs. Y es que a principio de mes solicitamos por lo menos 4 o 5 citas en las diferentes comisarías a nombre de la persona que va a atender dicha cita. Hasta ahora nos ha servido, ¿vale? No es necesario, desde luego, en la comunidad andaluza pedir el NIE, pedir la cita a nombre del cliente, sino a nombre de la persona que va a atender la solicitud del cliente. Esto nos ha permitido poder, aunque luego tengamos alguna cita que no hayamos cubierto o que nos hayan faltado citas porque milagrosamente hayan llegado más clientes, pues no quedarnos parados ante lo que es la lentitud de la burocracia en la obtención del número de identificación de extranjero, ¿vale? Entonces, ¿dónde se solicita el NIE? Lógicamente en la comisaría de policía competente según el domicilio de notificaciones, ¿vale? Lo que os venía a decir, que muchas veces es interesante elegir el domicilio que más convenga según las citas disponibles. Hasta eso llegamos, ¿vale? También existe la cita online, ¿vale?, de la sede electrónica de las administraciones públicas. En caso de que no haya citas disponibles, también es posible solicitar un certificado emitido por el notario solicitando urgencia en la concesión para tener prevista firma notarial. Básicamente solicitar un informe o un certificado al notario diciendo que hay fecha prevista para la firma, para intentar de alguna manera adelantar lo que es la cita para la obtención del NIE. Luego la solicitud de empadronamiento, que lógicamente en el ayuntamiento donde se resida, aportando escritura de compraventa o contrato de arrendamiento junto con el DNI del propietario. Puede solicitarse con certificado digital, en eso hemos adelantado, ¿vale? Y también permite votar en las elecciones municipales.
por lo cual es siempre interesante que nuestro no residente acceda al certificado digital lo antes posible. En cuanto a las obligaciones fiscales al hacerse residentes en España, pues estarán sujetos a todas las demás que estamos todos los españoles. El formulario 720, el impuesto sobre la renta, sobre patrimonio y recientemente el de solidaridad de las grandes fortunas, ¿vale? En el caso de no ser residente en España, ¿vale? La recomendación sería efectuar la inversión a través de una sociedad mercantil española, por lo cual nos remitimos al punto 1.2 en el que necesitamos también una autorización de inversión extranjera, que es concedido también a través del Banco de España, ¿vale? La limitación actual de permanencia en España sin visado, como todos sabemos, es de un periodo de 90 días dentro de un plazo de 180. En caso de obtener visa de nómadas digitales en España, es decir, teletrabajadores por cuenta ajena, es posible acogerse al régimen especial de impatriados, tributando durante 5 años como no residente por rendimientos recibidos en España. Lógicamente también existe el visado de inversores, bien conocido como la Golden Visa, ¿vale? En cuanto a los trámites societarios, en el caso de que no se quiera hacer la inversión a título personal, sino a través de una forma jurídica, en primer lugar habría que decidir cuál es la forma jurídica necesaria, si estos serán personas físicas o jurídicas. Normalmente el anglosajón no suele participar personalmente, sino a través de trust o de empresas pertenecientes a sus fideicomisos. Y el capital social, lógicamente, y el órgano de administración o junta de gobiernos. Si son personas jurídicas, se requiere toda una serie de documentación adicional, que además de estar traducido, tiene que estar apostillado por la Haya, ¿vale? Entonces, normalmente lo que nosotros solemos hacer es traducir en doble columna tanto los estatutos como el certificado de constitución de la sociedad y lo que es el poder, el power of attorney o el poder para actuar en nombre de la sociedad en España, ¿vale? En cuanto para la obtención del CIF en España, hay que traducir la escritura de constitución, el documento de registro y el certificado de good standing, que es como de certificado de estar al día en todas las obligaciones formales, ¿vale? Debiendo tener, como os he comentado antes, la apostilla de la Haya. Bueno, y importante que aparte del poder específico y detallado de la persona física que va a actuar en nombre de la sociedad en España, es importantísimo la justificación de la procedencia de los fondos y presentación al Banco de España del formulario sobre el mismo. El representante de la sociedad debe tener NIE en España. Se recomienda incluir dicha facultad en el poder otorgar, así como la facultad expresa para solicitar el certificado digital. De esta manera podemos aglomerar todas las facultades en un solo documento, ahorrando costes. En cuanto a la apostilla de los documentos, hay que decir que hay una colaboración con Estados Unidos en el caso de que necesitamos de que se apostillen ahí. Bueno, ellos se llama Druji Kabanjaga, que son indios, pero bueno, tienen la capacidad para apostillar y traducir y dar como traducción jurada los documentos que ahí se lleven. López y Moreno Associates en Londres también tienen la misma facultad, ¿vale? Es verdad que dentro de la nueva ley Crea y Crece han incluido la posibilidad de que se puedan formalizar documentos mercantiles a través de videoconferencia. Esto la verdad es que nos beneficia muchísimo. No se trata normalmente de nada a nivel personal, ni poderes, ni testamentaría, nada de eso. Simplemente para la obtención efectivamente del NIE, para lo que es la constitución de la sociedad limitada y efectivamente para la otorgación de poderes para las personas que vayan a actuar en nombre del grupo inversor en España, ¿vale?
Efectivamente, cuando lleguemos a notaría, además de llevar todos los documentos apostillados y el NIE o CIF de la sociedad, hay que presentar también lo que hemos dicho antes, el modelo DP1, que es la declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en sociedades no cotizadas en el caso de sociedades gibraltareñas, y el modelo DP2, que es la declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en bienes inmuebles. En el otro caso, en el caso que sean de sociedades no procedentes de Gibraltar, simplemente habría que proporcionar justificación de la procedencia de los medios, ¿vale? Bueno, al final lo he ido hablando sin pasar directamente lo que es la presentación, pero me imagino que no se ve mucho y creo que están grabando la presentación y de todas maneras aquí más adelante aparecen nuestros datos para cualquier aclaración o colaboración o apoyo en el que os podamos prestar. Bueno, solamente quería hacer una incisión en cuanto al campo de Gibraltar, ¿vale? Gibraltar todavía no ha firmado un convenio. El 31 de diciembre del 2020, el último día del Brexit, se llegó a un acuerdo en extremis, el último día, por el cual los ciudadanos gibraltareños sí que se acogen al régimen fiscal firmado como con los ciudadanos británicos. Pero en cuanto a IVA, en cuanto a trabajadores transfronterizos y en cuanto a trámites de aduanas, todavía está por fijarse, ¿vale? Se supone que vamos a entrar en una especie de territorio Schengen, pero hay bastantes problemas a la hora de llegar a un acuerdo, porque ninguna de las dos partes quiere policía de la otra jurisdicción en su territorio, por lo cual están solicitando que sea la policía aduanera de la Unión Europea, Frontex, quien se haga cargo de todos esos trámites. Entonces, pues bueno, se supone que ahora con las elecciones ya pasadas en Gibraltar, pues será, y en el momento que se forme gobierno dentro de España, esperemos que efectivamente se llegue a un acuerdo definitivo en cuanto a las sociedades y ciudadanos gibraltareños, porque existe ahí una cuota de mercado muy gorda en el cual todavía hay una inestabilidad jurídica, fiscal y contable. Y nada más, agradeceros y disculparme, estoy un poco nerviosa, pero bueno, cualquier cosa que necesitéis a vuestra completa disposición y poco más. Solamente dejaros la palabra si alguien tiene alguna pregunta. Nada, gracias, Manuel. Muchísimas gracias.